Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días y así muy buenas tardes, porque con la hora antigua serían las 12 del día, pero tenemos hora nueva. Bienvenidos a Estado Nacional en este día domingo 7 de abril. Y nuestro primer panel arranca de inmediato a partir de estas declaraciones. Un lugar en el territorio de la República al cual el Estado no pueda entrar a imponer la ley. No hay un lugar en Chile al cual el Estado, las fuerzas de orden, las fuerzas de seguridad, la PDI, la Fiscalía, no puedan entrar para hacer cumplir la ley. Debate en Estado Nacional. Las palabras del fiscal nacional en el contexto de todos los allanamientos y el operativo que se hizo durante esta semana aquí en la región metropolitana. ¿Es una expresión de realidad lo que dice el fiscal nacional o una expresión de deseo? Eso de que no hay lugar donde no pueden entrar la policía y el Estado. Estamos y vamos a abrir este debate con nuestros invitados. Son todos alcaldes, alcaldesa. Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, haber venido además desde la ciudad Puerto. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, gracias por estar con nosotros, Karina. Hasta este otro lado, José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y Germán Codina, alcalde de Puente Alto, bienvenido también. Gracias por estar aquí. Jorge Sharp, en Valparaíso, ¿hay lugares donde la policía no puede entrar o el Estado no puede entrar? No. ¿No existen? No. Todos los lugares, o sea, lo que dice el alcalde, el fiscal nacional, para efectos de Valparaíso, se aplica completamente. Sí, el problema que tenemos, Connie, en Valparaíso, a propósito del actuar policial, es que venimos arrastrando un déficit de policías muy grande desde hace muchos años. Tenemos, según datos que incluso hemos compartido y escuchado y conocido en reuniones formales de carabineros, tenemos un déficit de 30% de policías. Entonces eso hace de que la labor policial, más que no puedan llegar a un lugar en particular, se dificulte precisamente por el déficit que hay de policías. Y yo creo que hay otro aspecto más que me parece interesante señalar, que si tú miras las capitales regionales, la mayoría de las capitales regionales, salvo Santiago, tienen solo una fiscalía local. O sea, Valparaíso tiene 300.000 personas viviendo. Es la capital regional de la quinta región. Una fiscalía local no alcanza a procesar el volumen de investigaciones con la rigurosidad, con, en definitiva, el profesionalismo que todas y todos esperamos de la Fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Esa frase del fiscal nacional, para que se mantenga en el tiempo y se haga realidad, atender a estas cuestiones que, a mi juicio, para la labor investigativa y policial son fundamentales. Ya vamos a entrar en eso. Germán Codina, ¿se cumple también lo que dice el fiscal nacional en Puente Alto? Primero quiero felicitar al fiscal nacional. La verdad es que creo que lo que hicieron es una señal contundente de la preocupación que hay y evidentemente también de la voluntad que hay por perseguir el crimen, esté donde esté. Así que una felicitación al fiscal, a la PDI y a todos quienes fueron parte del operativo. Sin embargo, sí creo que hay que ser muy franco en reconocer que ese Estado muchas veces llega muy tarde, ¿ya? Es muy lento en actuar. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una balacera de 300 balazos hace ya 3 semanas atrás en una parte de la comuna y resulta que la misma comisaría que está en el sector de esos 300 balazos, el año 2022, finalmente entre decisiones conjuntas del gobierno y Carabineros se le bajó la categoría a categoría C a la comisaría que cubre ese sector. ¿Y eso es porque en términos de finalmente que la dirige un carabinero con un menor rango, que probablemente también hay una disminución de las dotaciones, y todo esto porque siguen confiando en las denuncias y resulta que la gente tiene miedo, entonces no denuncia. Entonces la distribución de las dotaciones policiales, para que sea justa hoy día, también tiene que tener otros componentes que pesen más en la ecuación. Entonces, felicitando al fiscal, felicitando al Ministerio Público y la PDI, creo que esto se tiene que hacer más seguido y sobre todo también evitar que solo se haga en ciertas comunas. Nosotros esperamos en Puente Alto también colaboración contra el crimen organizado prontamente. Karina Delfino, en el caso de Quinta Normal, hay lugares, ustedes tienen serios problemas ahí también de crimen organizado, de sectores, de puntos como bien conflictivos.
¿Hay lugares donde no puede entrar la policía? No, ninguno. Ya. Yo diría que, o sea, en todos los lugares o entra la policía o entra el municipio o trabajamos con los vecinos, pero no hay ningún lugar. Yo también comparto con el alcalde de Valparaíso que finalmente lo que necesitamos es, yo creo que por una parte, mayor dotación policial. En el caso de Quinta Normal, además la dotación es discreta. Los alcaldes y alcaldesas no tenemos conocimiento real de cuántas son las dotaciones policiales, pero nosotros estimamos que son menos de 100 carabineros para una población de 140.000 habitantes. Y de hecho los carabineros nos dicen que hace un par de años atrás, antes del estallido, por ejemplo, no tenían vehículos para poder salir a patrullar, pero sí que existían carabineros. Pero en el caso de hoy día, muchas veces no hay carabineros para salir a patrullar y tienen vehículos para hacerlo. Entonces se invierte un poco la realidad de las policías. Y por otro lado, la inteligencia, porque uno es tener más policías para hacer trabajo preventivo, que nosotros hemos estado realizando en la comuna, como por ejemplo el cierre de 8 discotecas que hicimos hace un año. Y entonces en eso hacemos trabajo preventivo con carabineros. Pero la única manera de poder abordar de verdad el crimen organizado es con mayor inteligencia policial. Y, por ejemplo, con esto termino, pero en el caso de la PDI, que la Vicrim es de Quinta Normal y Cerro Navia, los que investigan microtráfico de droga de MT0 son cerca de 10 PDIs para Quinta Normal y Cerro Navia. Entonces, alguien que hace una denuncia, esa denuncia puede tardar más de 6 u 8 meses en poder tener resultados. Entonces la gente se frustra, a veces se sabe lamentablemente quiénes son los que denuncian, dicen, bueno, si todo el mundo sabe dónde venden droga no pasa nada. Entonces yo creo que junto con tener más policías para trabajo preventivo, es súper importante fortalecer la inteligencia de las policías para poder abordar el crimen organizado. ¿Qué pasa en La Reina? ¿Existe también algún lugar donde el Estado no llegue? No, o sea, el Estado por ley tiene que llegar a todos lados. Lo que pasa es que llega tarde, y es un problema que es estructural y que tiene que ver con algo que se ha comentado acá, también un tema de volumen. O sea, yo necesito una cantidad X de policías y carabineros para el país y no existe, digamos. Y ahí hay que entrar en la discusión del por qué eso no pasa, los incentivos, qué pasa también con todas las otras instituciones, cuáles son esos incentivos también que tienen hoy día los delincuentes, el crimen organizado para operar en el país. O sea, hay que ir, esto no tiene que ver, digamos, con autorización, con leyes incluso, sino que tiene que ver con un sistema, un problema estructural que tiene el país, que hay que abordarlo de forma seria, que significa mucho más recursos de los que hoy día se está disponiendo para ese objetivo, y lamentablemente no hemos avanzado a la velocidad que debiéramos, digamos. Hoy día estamos viviendo una crisis, la gente está aterrorizada realmente en sus casas y creo que estamos actuando tarde. Y de ahí de los municipios, sobre todo los municipios, estamos muy coordinados y muy en la misma línea, estamos tratando de empujar. Pero hay mucha resistencia por distintas razones y ahí es donde hay que empezar a trabajar más de forma profunda y seria. Parece haber un diagnóstico transversal, por lo menos los 4 municipios que están aquí, que tienen diferentes realidades, ¿cierto? Diferentes problemas, pero que se necesitan todos, se quejan de baja dotación policial. ¿La Reina también? Sí, claro. O sea, es que esto es un Pero tema de números. O sea, es una ecuación. Hay poco más de 30.000 efectivos para todo el país. Es poco. Ya, pero ¿y están mal distribuidos o todos necesitan, poco. o todos los municipios necesitan más? Son pocos, necesitamos más incentivos. Tengo una opinión muy personal, si quiere la portar, colega. Quiero ponerle nomás que el alcalde Charpa, además, usted fue súper vehemente, digamos, después del homicidio de esta mujer, cierta adulta mayor en el Cerro Yungay, y usted dijo, vamos a solicitar a la ministra del Interior, ¿cierto?, al gobierno por resolver el problema del déficit de dotación de carabineros. Incluso usted habló de discriminación. Sí, es que hay cosas pero discriminación significa que hay otros a los que sí se les está dando solución o dando, por ejemplo, mayor dotación de carabineros y a Valparaíso no. ¿Eso está pasando? Por supuesto, o sea, lo que pasa es que, lo decía Karina, el tema de las dotaciones igual es un misterio, es como de los misterios sin resolver que hay en el país, ¿no? Como que, ¿cómo se distribuyen las dotaciones? ¿Quién toma esa decisión? ¿Cuáles son los criterios que se ponen sobre la mesa? Carabineros tiene una forma de hacerlo, pero cuesta mucho, no sé si por razones legales o reglamentarias, acceder a una conversación sobre ese punto. Entonces, ¿cuál es el problema que al final tenemos? Que estamos, creo yo, en este punto en un plano donde se requiere un debate más público y un debate con las autoridades locales. Si al final, como dicen mis colegas de Puente Alto y La Reina, en este tema los alcaldes y las alcaldesas más o menos tenemos una posición común y eso es algo que yo creo que el Congreso también tiene que tomar nota. O sea, hoy día... ¿Quién no los está tomando en cuenta, entonces? O sea, pienso que el primer... ¿La ministra Toá? ¿La autoridad, digamos, en esta materia? En primer lugar, el Congreso Nacional.
En primer lugar, el Congreso Nacional. Yo creo que ahí el gobierno, si me permite hacer al gobierno una sugerencia, tiene que pasar de la gestión legislativa a la gestión territorial en materia de seguridad. Porque este Congreso no está sirviendo para aprobar casi ninguna ley importante en materia de seguridad. Entonces, si yo le podría decir algo a la ministra Toá. Adelante. Ministra. La ministra lo debe estar escuchando. Más gestión territorial y menos perder el tiempo en discusiones que no terminan en nada en el Poder Legislativo. Porque le voy a poner un solo ejemplo. Mire, Chile tiene 100 comunas costeras. 100 comunas costeras. Tenemos más de 4.500 kilómetros de costa. Chile es el país con más costa en el mundo. Hoy día duerme en el Congreso la ley que permite ampliar las dotaciones de la Policía Marítima. A propósito de la discusión del rol de la seguridad y las Fuerzas Armadas. O sea, Policía Marítima que controla la seguridad en los puertos, en los bordes costeros, que controla la seguridad hasta la zona económica exclusiva, las 200 millas. Y el Congreso inexplicablemente no ha legislado con urgencia una ley que permitiría resolver seguridad desde Arica a Punta Arenas. Pero el gobierno tampoco le ha puesto urgencia. Tampoco. Me parece que es un error. Me parece que ese tipo de cosas que permiten que la Armada tenga más dotación, más oficiales, más suboficiales para fiscalizar las playas, el consumo de alcohol, los delitos que se producen en esos lugares, o la realidad de los puertos. Los puertos son focos de delito. O sea, menos del 5% de los contenedores que ingresan a los puertos de Chile se fiscalizan. Y por los contenedores ingresan drogas. Se lo dijo hace poco en Naciones Unidas. Entonces, yo digo más gestión territorial y un llamado de atención al Congreso. Germán Codina quería dar una opinión muy personal, dijo, sobre este punto. Sí, lo que pasa es que... ¿También se siente discriminado como el alcalde Char? Sí, y lo hemos planteado varias veces. De hecho, creo que es una suerte de discriminación, por ejemplo, que en la 66 comisaría, porque antes no dije qué número era en la 66 comisaría, se le haya bajado el año 2022 la categoría, con lo que afectan las dotaciones también y cuál es el rango del carabinero a cargo, diciendo y reconociendo también de que estamos muy contentos de tener a la comisaría en ese sector y sabemos que tienen una pega enorme los carabineros, reconociendo lo que hacen. Pero sin embargo, cuando se distribuyen las dotaciones policiales, resulta que finalmente siempre se termina perjudicando a algunas comunas. Tenemos un déficit casi del 70% de carabineros en Puente Alto, casi 2.000 personas por carabinero. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Necesitamos modificaciones, pero también acometer definitivamente el cambio del sistema garantista. Todas las comisarías están reportando que el 100% de los detenidos un mes son los mismos que habían detenido el mes anterior. Eso significa que los capturan en la mañana y en la tarde están libres. Y lo otro, que aquí vamos a tener diferencias, creo yo, es que hay una ley también en el Congreso para entregar atribuciones a los municipios, ¿ya? Resulta que para que se hagan una idea en la casa, miren, la cantidad de funcionarios municipales que en el país trabaja en labores de seguridad es equivalente a la dotación de la PDI hoy día en todo el país. ¿Ya? Estamos hablando digamos, lo que se llama guardias municipales. Patrulleros. O patrulleros. Claro, es que no existe la figura real de guardia, pero seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que queremos? Algunos le dicen paz ciudadana, otros le dicen seguridad ciudadana. Cada municipio tiene su figura. Pero tú sabes que todavía a veces me encuentro con personas que le dicen así. Sí, claro. Lo que te quiero decir es que ahí hay un proyecto de ley fundamental para nosotros, para poder gestionar y colaborar ya con las policías, colaborar también con las vecinas y los vecinos. Todavía tenemos funcionarios municipales que no tienen ni cómo defenderse frente a agresores que están armados, etcétera. Y muchas veces el funcionario municipal es el primero que llega. ¿Qué vamos a esperar? Que sigan asesinando funcionarios municipales de seguridad para ponerle ahínco a sacar adelante este proyecto y en Macul. En Macul, acuérdate que fue un funcionario municipal por un procedimiento de violencia intrafamiliar y no tuvo cómo defenderse del agresor. Entonces, ¿pero qué es lo que postulan? ¿Armar a los guardias municipales? Porque lo dijo clarísimo el subsecretario Vergara, lo viene diciendo, no sé si hoy día o ayer en la tercera, dice el gobierno no va a armar a los municipios, los guardias municipales no deben utilizar ningún tipo de arma. Municipios con sus tareas, estoy citando al subsecretario Vergara, y policías con las suyas. Aquí hay que transparentar a la ciudadanía. ¿No está de acuerdo con eso? Es que aquí hay que transparentar a la ciudadanía. Primero, ningún alcalde he escuchado que diga que hay que ponerle armas de fuego a los funcionarios municipales. No, señores. ¿Cómo se defiende? Pero sí cómo se defiende el funcionario municipal frente a un agresor que está o armado con armas de fuego o con armas cortopunzantes. Ni siquiera le están dando la posibilidad en el proyecto de tener el tema eléctrico, ¿no es cierto? La Taser, que en el fondo te permitan controlar a la persona hasta que llegue carabinero. El primero que llega al funcionario municipal. Si finalmente el gobierno no va a dotar a los funcionarios municipales de las atribuciones, seamos muy transparentes, que lo diga el presidente y la ministra del Interior para que la gente sepa, entonces, que tienen que exigirle al gobierno solamente las acciones en seguridad, porque hoy día tienen a toda la gente confundida.
La gente cree que son los municipios los que están a cargo de la seguridad. Y eso les pasa a ustedes, colegas, también, aunque sean de otro color político. ¿Ya? Y a ti también. La gente va y dice, oye, ¿y el municipio? Y resulta que no tenemos ninguna atribución real. Sí. ¿Le pasa lo mismo, Karina Delfino? Sí, quiero señalar dos cosas. Respecto a la dotación de carabineros, precisamente donde es una distribución discreta que nadie conoce, hace algunos años atrás algunos alcaldes y alcaldesas pidieron que se pudiera transparentar la dotación de carabineros. Y ahí fue donde, yo diría, por primera vez se pudo establecer más o menos cuántos carabineros tenía cada comuna. Y sí se reveló de que en algunas comunas del sector oriente había mayor dotación de carabineros respecto al resto. Ahora, cuando uno habla con los alcaldes y alcaldesas de esas comunas, dicen que eso no es real y que efectivamente no existe esa dotación de carabineros. Entonces yo creo que sí es parte de una discusión que tenemos que dar respecto a cuántos son los carabineros reales y si existe algún tipo de desigualdad respecto a algunas comunas con otras. Porque de hecho en esas mismas comunas, por ejemplo en el caso de Las Condes, tiene un presupuesto per cápita municipal de más de 1 millón de pesos por habitante, versus una comuna como la mía, por ejemplo, que tiene cerca de 200.000 pesos por habitante. Entonces, si hablamos de desigualdades, también puede que exista eventualmente una desigualdad en la distribución de carabineros. Y en segundo lugar, respecto a lo de la ley de seguridad municipal, que yo creo que es súper importante que podamos legislar, ahí trae algo que es interesante y que yo creo que es urgente poder debatir, que es que si alguien amenaza o golpea a un funcionario municipal, no sea una riña común y corriente. Hoy día, si es que lo amenazan... Es como si cualquier persona. Es como si cualquier persona. Ya. Y a nosotros nos ha pasado, cuando por ejemplo retiramos comercio ambulante, hace muy poco en la municipalidad llegó una persona que le habíamos caducado una patente de alcohol a amenazar a un funcionario municipal. Si a él le ocurre algo, es como si fuera cualquier ciudadano. Y no es cualquier ciudadano. Claro. Si finalmente las fiscalizaciones en temas súper peliagudos se meten los funcionarios municipales. Ya. Entonces ahí creo que es importante también el foco en ese tipo de cosas. Oye, en las plazas donde consumen alcohol, hoy día el funcionario municipal no puede ni pedirle, o sea, no tiene atribuciones para detener a esa persona, sacarla, aunque esté la tomatera, ¿me entiendes o no? Hay que esperar que venga Carabineros y Carabineros te dice, es que estamos en otro procedimiento más grave. Eso por favor, denos atribuciones. Ya, ahora, vimos, y le doy la palabra al alcalde de La Reina, que dos cosas. Uno, que igual La Reina es dentro de las comunas, son las comunas del sector oriente. Son los privilegiados, dicen los privilegiados, dicen algunos. Hágase cargo de eso con respecto al que tienen... Y lo dice con tanta ingenuidad, colega. Y que tienen... Con ironía, en realidad. Si tienen... Hay una cuota de razón. Oye, pero todos se están quejando aquí, ¿ah? Sí. Y a ver si tienen efectivamente, si ustedes son privilegiados en términos de la dotación policial, pero además, ¿qué pasa con esto de cómo se tienen que defender los guardias municipales? Vimos en Lo Valledón lo que ocurrió, era un vigilante, que es diferente la figura del guardia con el vigilante, pero vimos a un vigilante que sí están autorizados para usar arma y vimos lo que pasó, o sea... No porque un caso se va a ampliar a todos, pero ahí una mujer le sacó fácilmente el arma y disparó y por suerte nadie terminó muerto, pero hubo 3 personas heridas. Bueno. Entonces, ¿no es así nomás esto de permitir, digamos, que se defiendan o qué tipo de arma puede tener un guardia municipal o no? Sí, varias cosas. Uno tiene que ver efectivamente con el marco normativo. Yo creo que es súper importante darle la tranquilidad también a los inspectores y a los vecinos de que ellos van a poder cumplir con su función, y su función principalmente es preventiva. Pero dentro de la prevención tienen que ser un real aporte a Carabineros. Carabineros, insisto, en mi comuna tenemos una dotación muy baja de Carabineros, igual que en la tuya, igual que en la tuya, igual que en todas las comunas de Chile, porque nos hacen falta más Carabineros y ahí tenemos que trabajar para generar los incentivos para que existan Carabineros, no los podemos fabricar. Claro, pero otra cosa, pero el punto hay pocos Carabineros, pero la otra parte es cómo se reparten esos pocos Carabineros. ¿Hay desigualdad ahí en esa distribución? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, insisto, ¿a quién ataco? Ataco al interior, ataco a Carabineros. Hay un tema, efectivamente, que ellos hacen lo que pueden con los pocos Carabineros que tienen y efectivamente siempre se puede perfeccionar quizás la estructura y la repartición, ¿no es cierto?, de este contingente, pero ese no es el problema. El problema es que nosotros necesitamos generar los incentivos para tener más Carabineros o más PDI, no sé. Y por eso también sale el tema del ejército, a ver cómo apoya, así como la Armada apoya en todo lo que son las playas, no sé, el borde costero. Bueno, ¿cómo suplimos, digamos, este déficit de Carabineros? Y los inspectores municipales efectivamente pueden ser una solución. No para que cumpla la función de Carabineros, sino que para hacer justamente lo que Carabineros hoy día puede delegarle a los inspectores municipales. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día tenemos un problema en la norma, en la legislación. Hoy día, por ejemplo, te pongo este ejemplo que es súper gráfico y que también
deja ver que hay una suerte de tratar de trabar a un proyecto importantísimo en el Congreso y eso nos está perjudicando a todos. Una de las indicaciones que tiene este proyecto de ley, y por eso no podía avanzar, es que, por ejemplo, los inspectores municipales no pueden participar de un procedimiento de riesgo. ¿Y cómo yo defino que es un procedimiento de riesgo? Entonces, el inspector tendría que ir, tendría que mandar a otra persona, un carabinero, a investigar si donde le están pidiendo socorro hay una situación de riesgo, tendría que... Claro. O sea, hay cosas que son impracticables, claro. ¿te fijas? Y que no hacen viable esa ley. Entonces, ahí hay que ponerse serio, y acá lo dijeron también. Hay que sentar en la mesa a los que estamos todo el día enfrentando el problema, que son los municipios. Pero ustedes no los invitan, no los integran. Muy poco, y ¿en lo que aportamos, digamos, y lo que decimos en las distintas reuniones, finalmente no lo vemos materializado en nada concreto. Bueno, el alcalde Palacios hablaba del tema de los militares. Hay quienes sostienen que, y recordemos el llamado del alcalde Bodanovich, ¿cierto?, de Maipú a poner militares, a usar militares en algunos sectores, que lo que podría servir para integrar a los militares en algunos sectores, a cuidar, a resguardar algunos sectores, es para liberar a carabineros, para que pueda, digamos, hacer mejor su función. ¿Están de acuerdo en la necesidad de integrar militares? Y en este caso, en el caso de Valparaíso, podría ser, digamos, en la Armada. O sea, ¿Alcalde Char? yo como medida estrella, como se ha planteado, no estoy de acuerdo. Ya. ¿Por qué? Porque los militares, por tres razones. Primero, los militares tienen otras funciones, no las de la seguridad pública en los mercados, en las poblaciones, en las carreteras. En segundo lugar, y están preparados, y ellos mismos lo han dicho, para funciones que no son esas. En segundo lugar, porque creo que hay una agenda que todavía ni siquiera se discute en el país, que tiene que ver con la agenda de las causas de la delincuencia. Hay múltiples causas de la delincuencia. Y una de ellas, a mi juicio, tiene que ver con los temas de fondo que este país dejó de discutir, no sé por qué. Pues, como por ejemplo, que lo planteamos con Karina en la última reunión de alcaldes y alcaldesas de la Asociación Chilena de Municipalidades, el tema de la educación, Connie. O sea, la educación chilena, particularmente la educación pública, hoy día está en crisis. Y no solamente por los problemas de infraestructura, sino que porque los procesos de aprendizaje ya cada vez interpretan menos a los chicos y a las chicas. Y en tercer lugar, porque creo que además de los temas de fondo, hay una agenda corta en seguridad que yo he planteado hace un par de semanas atrás, donde 5 medidas en particular podrían, creo yo, provocar un cambio en las circunstancias que hoy día vive el tema de la seguridad pública en nuestro país. Paso a enumerar así, solo los titulares. Primero, lo de la Policía Marítima. Eso basta solo una ley en el Congreso para que la Armada tenga más dotación. En segundo lugar, hay más de 150, municipios en Chile que son turísticos. En el mundo existe, todos sabemos, las policías turísticas que tienen altísima valoración de parte de los turistas y de los residentes de sectores turísticos. Hay modelos donde se crea una policía autónoma, o bien depende de la Policía Nacional, como podría depender perfectamente de Carabineros. En tercer lugar, más y mejores fiscales. Las capitales provinciales, las capitales regionales no pueden tener solo una fiscalía local. En cuarto lugar, dejamos de hablar de las cárceles. O sea, tú lo decías, Germán, a propósito de que los sueltan al tiro. En la cárcel de Valparaíso, más del 50% de los reclusos son reincidentes. O sea, las cárceles siguen siendo escuelas del delito. Escuelas del delito. Por tanto, no hay una inversión pública fuerte precisamente para resolver esa situación. Y lo último, que hay que empujar con más fuerza, y ese es un llamado también que yo le hago al gobierno, un programa de ciudades seguras. Más de la mitad de los municipios en Chile no tienen seguridad ciudadana. Los municipios en Chile, por ejemplo, en la noche... ¿Valparaíso tiene? Tenemos seguridad ciudadana. Y lo otro que quería plantear es que en las noches las ciudades podrían estar mucho mejor iluminadas a partir de programas de recambio de luminarias, como lo vamos a hacer en Valparaíso, y seguramente ustedes también lo han hecho como municipalidades, que hacen de que la noche sea un lugar mucho más seguro para transitar. Entonces digo, 5 cosas que constituyen una agenda corta en seguridad para evitar la utilización de los militares. O sea, usted no está por... Hasta Evelyn Matei está en contra de esto. Ya. Germán Codina, ¿qué responsabilidad tiene en esto el gobierno? Muchísima. De hecho, creo que fueron muy honestas las palabras del subsecretario de Prevención del Delito la semana pasada, que estuvimos en una reunión en un sector de Puente Alto. Lo invité para que viera la realidad in situ, así que aprovecho de agradecerle su presencia. Y él decía, el principal responsable por la seguridad es el gobierno, no se pierdan en eso. Y sí, obviamente también nosotros desde los municipios buscamos colaborar, pero con tan pocas atribuciones, y por eso estamos peleando porque nos den más atribuciones. Sin embargo, tengo una serie de diferencias con mi colega de Valparaíso. A ver. Primero,
seamos claros, no es una agenda corta. Le pones el título de una agenda corta, pero estás hablando de crear policías. Tú sabes lo que significa crear tramados institucionales. Todo depende de la voluntad política, Germán. Sí, lo que pasa es que lamentablemente... Y el Congreso tiene a la derecha oponiéndose a todas las leyes que está planteando el gobierno. Existiendo los municipios, si ni siquiera todavía a los funcionarios que ya están, que tienen contratos, que llevan años trabajando, le han dado atribuciones, ¿tú crees que van a crear una policía nueva para darle atribuciones nuevas? Entonces, es que si no seguimos haciendo lo mismo. No, si solamente lo pongo en el debate porque quiero que la gente en la casa entienda que nosotros como municipios nos vemos enfrentados, lamentablemente, a un portazo permanente, o en el Congreso o en otras instancias. Estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? ¿Estamos? Estoy de acuerdo Entonces, de verdad que estamos frente a una situación crítica. Cuando tú tienes una villa donde hubo 300 balazos y Carabineros no puede en ese minuto enfrentarse a las bandas que se están enfrentando, te demuestra que a Carabineros lo tienes que apoyar de alguna manera. Yo soy de los que cree que hay que apoyar a Carabineros para que puedan intervenir. Y la única manera ¿con militares? La única manera que tiene Chile hoy día, rápida, ¿ya?, de poder hacer esto es, obviamente, con las capacitaciones necesarias, mejorar el proyecto de ley de infraestructura crítica, permitir que los militares puedan apoyar solamente en situaciones muy puntuales, cuando te enfrentas con bandas que tienen fusiles de guerra, granadas, que ya hemos visto que las pueden usar, porque hace 2 meses atrás, recordemos la carabinera que fue herida con una granada. Entonces, señores, dejemos de hablar del mundo de Bill Cipap. Aquí estamos frente a un problema que necesita acciones urgentes de parte del gobierno y de parte de todos los actores. O nos sumamos o este crimen organizado se va a terminar tomando la institucionalidad y se va a seguir tomando el territorio. Y los que viven con miedo, escondidos en la casa, son las personas que nos están mirando hoy día. No salen en la noche, están cambiando sus hábitos. Incluso cometemos un error, desde mi punto de vista, garrafal. Resulta que hoy día, si te asaltan, te dicen, oye, ¿y tenías reja en la casa? ¿Y tenías alarma? Como que si fuera tu culpa más encima que te asalten. Oye, es culpa del Estado que no cumple su rol. Sí. Karina Delfino, ¿militares, ayuda o apoyo de militares como propone Germán Godín, o no? Está planteando el alcalde de Puente Alto, que además dice cosas terribles respecto al arma de guerra que, por ejemplo, pudiese existir, que no lo estoy poniendo en duda, pero yo creo que la única manera de poder desarticular esas bandas es con más inteligencia y no necesariamente con más militares en ese momento. Lo que al menos yo he planteado... La ley duerme en el Congreso. Al menos lo que yo he planteado y que me hace sentido y que no solamente lo había planteado el alcalde de Maipú, sino que también el alcalde de Estación Central, es que los militares puedan apoyar cierta infraestructura crítica, como por ejemplo el terminal de buses, que yo creo que a propósito de eso se armó la discusión que después se profundizó con Maipú. Y a propósito de Maipú... Ya, pero eso usted estaría de acuerdo, que podría ser una fórmula. Pero, por ejemplo, en el caso de Quinta Normal, ¿qué infraestructura crítica podrían...? No, nosotros lo hemos pensado en los metros, por ejemplo, pero yo no abordaría una situación, por ejemplo, una población que tienen arma de guerra, que tienen droga con militares, porque yo creo que eso es más inteligencia. ¿Cómo desbarata esa banda? O las bandas que roban portonazos, ¿cómo las desbarata? Gente que roba en 30 segundos, que te apunta y te roba todo, o te roba el auto. Esas personas, ¿cómo las identificas? Con más inteligencia, con más recursos, con más voluntad, como también lo decía el alcalde de Valparaíso. Pero yo también quería poner como, por ejemplo, el caso Maipú. El alcalde sale a pedir militares y 2 días después hace un tremendo operativo con la PDI y con Carabineros para desarticular principalmente actividades ilegales dentro de la toma. Entonces, el mismo caso Maipú nos demuestra que fortaleciendo a la policía se pueden abordar situaciones que son complejas. Pero da la impresión de que se tuvo que pasar lo que pasó en Maipú para que se hiciera ese operativo. Y porque además yo creo que acá hay otra cosa que... Y el alcalde tuvo que salir a hablar y complicar a todo el mundo. Que no hemos hablado, pero la problemática de las tomas, que yo también la tengo en Quinta Normal, se dejaron crecer de una manera descontrolada y tampoco metiendo investigación policial. O sea, si esas tomas se le hubiese puesto atajo hace 2 o 3 años atrás, no hubiésemos estado hoy día en la discusión en que estamos. Y lo otro que quiero señalar es respecto a 2 cosas. El seguimiento de la plata. El seguimiento de la plata yo creo que es algo que hoy día no se hace. Y las mansiones que muchas de las personas no viven en las poblaciones que estamos hablando, Puente Alto, Quinta Normal o de Valparaíso, viven en las comunas del sector oriente. ¿Y quién se hace el cuestionamiento? ¿Cómo se compran esas casas? ¿Cómo se compran esos autos de lujo? ¿Por qué andan esos autos de lujo de las poblaciones nuestras haciendo negocios, entre comillas, con temas de droga, arma, etcétera? Y eso hoy día nadie habla. Y en último lugar... Pero eso está en alguno de los proyectos de ley. Pero también duerme. Inteligencia financiera. Inteligencia financiera. Y lo último, lo mismo que decía el alcalde de Valparaíso, yo creo que el tema de educación es un tema fundamental, que a veces se tiende a eclipsar con la crisis de seguridad, pero entregar educación de calidad y digna, yo creo que es fundamental en este país. Viene el ministro de Educación en el siguiente bloque. Pero al final estamos abordando las consecuencias del problema, Germán. No nos estamos haciendo las preguntas para ir a las causas. Y yo, a propósito del caso que tú decías del tema del armamento de guerra, ¿por qué una banda llega a acceder a armamento de guerra?
hagámonos esa pregunta sobre la mesa, porque si no estamos hablando de las puras consecuencias, cuando ya tienen... Probablemente hay que atacar las dos cosas. Por supuesto, ¿no? pero lo fundamental es ir a las causas. Pues sí, si queremos que las cosas cambien hay que apuntar a las causas. Entonces, ¿cómo adquieren esos armamentos? ¿Por pasos irregulares? ¿Por los puertos? venta de mercado negro? ¿O estos robos que de repente tienen lugar en los cuarteles militares? ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a las causas. De todas maneras. Porque si no, exacto. Los escáneres de aduanas que funcionan. Pero nadie está hablando de aduana. Alcalde Palacio. Aduana, Nadie está hablando de eso. fronterizo. Hablemos de eso. Son temas. Hay instituciones como el mismo impuesto interno para la persecución, ¿no es cierto?, de los recursos. Hace años que se viene hablando de una base única de datos. Tiene un nombre así como Banco de Datos Unificado, ¿no es cierto? Sí, unificado. El Banco de Datos Unificado, ¿qué es lo que pretende? Finalmente que uno, si por ejemplo hago un control vehicular en la calle, yo pueda ingresar su RUT y sepa si tiene problemas financieros, sepa si tiene problemas con la ley, incluso con los datos que tenemos nosotros en la municipalidad, para saber si esa persona efectivamente significa un riesgo para las personas del entorno. Es un tema que nosotros venimos persiguiendo hace harto tiempo, pero más allá de eso, te he comentado, tenemos hoy día un problema grave de efectivos policiales en la calle. Por eso el apoyo, o ya sea con la Armada, con el Ejército o con los mismos inspectores municipales, hay que ver ahí cómo se soluciona eso. Ya, pero ¿en qué aspecto? ¿Dónde podrían ayudar o cooperar los militares? Con en un control vehicular, por ejemplo. No tienen que haber 3 carabineros, podría haber en apoyo el Ejército. O en los malls, por ejemplo, o en las estaciones de metro, que también de repente... Nosotros, por ejemplo, en una estación, en un mall, tenemos una patrulla permanente que está ahí. ¿Por qué tiene que haber una patrulla permanente? Podría haber... Oye, si el Ejército lo hace en las elecciones, cuida todo... Sí. En fin, cuando hacen estas acciones en conjunto, acciones de enlace, ¿no es cierto?, se capacitan. Ellos están capacitados. No es cierto, de fondo, que no tienen las capacidades. Cuando fueron a Haití, fueron justamente a hacer labores de control de orden público. O sea, sí lo puedes. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad. Pero aparte de eso, hay temas que nosotros estamos perdiendo como oportunidad y que son fundamentales. Nosotros los municipios tenemos una gran ventaja respecto a las policías, incluso a todo el resto del Estado, que es administrar el espacio público. Nosotros administramos nuestras calles. Y hoy día tenemos cámaras, hoy día tenemos sensores, alarmas comunitarias, un montón de tecnología que no estamos aprovechando bien, porque nosotros, los municipios, no podemos acceder de repente a información. Recién acabamos de hablar, ¿no es cierto?, este banco unificado de datos, pero yo ni siquiera pido eso. Yo pido, por ejemplo, saber quiénes son los delincuentes que andan sueltos en la calle y poder chequearlo a través de un análisis facial, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial de nuestras cámaras, para marcarlo y prevenir que se cometan los delitos. Lo mismo con las placas patentes de los autos. Hoy día entran y salen, sabemos al otro día si es que estaban robados o no. ¿De qué nos sirve eso? Nos sirve saber en el momento para poder mandar nuestras patrullas. Hay temas que son... Y eso apunta en el fondo a que acciones preventivas antes que se cometan los delitos, que es lo que nosotros tenemos que hacer como municipio. Hablando de las acciones preventivas, usted está fomentando esto de que las familias tengan un protocolo de emergencia en caso de robos o de algún posible asalto. Tienen que las familias organizarse. Pasó esta semana, ¿cierto?, en un asalto en La Reina fue, ¿no? Sí. Donde... Lo que abunda no daña. Nosotros necesitamos hacer todo. Hoy día tenemos que reconocer que hay una crisis de seguridad. Y las personas lo saben y nos piden que nosotros hagamos acciones. ¿Cuál es la postura nuestra? Que esto no es responsabilidad ni de la municipalidad, ni de Carabineros, es una responsabilidad como sociedad. Todos tenemos que colaborar para superar esto. La mejor forma de colaborar es tener una comunicación directa con nuestros vecinos. Nosotros tenemos 380 comités de seguridad y nos funciona súper bien. Y dentro de esos comités de seguridad, lo que nosotros hacemos como municipio es capacitarlo y entregarle protocolos de reacción. Un poco es lo mismo que hizo esta familia, pero a nivel interno. Yo creo que es bueno. Ojalá nunca esas familias tengan que pasar por un delito de esas características. Pero si les llega a suceder, con estos protocolos pueden salvar vidas. ¿Y ustedes en el fondo sugieren qué tipo de protocolo? Porque una cosa es decir, es importante que las familias hablen. ¿Qué pasaría si nos hacen un portonazo? ¿Qué pasaría si entra a robar? Efectivamente, siempre esto tiene... El ideal, ¿no es cierto?, es que vaya acompañado con la guía de un profesional del área. Nosotros en la dirección tenemos, te fijas, ahí los capacitamos. Yo creo que es interesante lo que dice el alcalde de La Reina. Yo creo que cada comuna tiene su estrategia. Creo que mientras más diversidad de estrategias, mejor. Me parece bien lo que plantea mi colega. Por ejemplo, nuestra estrategia en Valparaíso es, o se reduce a una frase: más comunidad es más seguridad.
Ya, pero en la práctica... Eso en la práctica, ¿qué significa? Que la gestión del municipio está orientada a fortalecer el tejido comunitario de nuestra ciudad. En los barrios, incluso aquellos que han sido más estigmatizados. Entonces, le hablo de dos iniciativas muy concretas que tienen que ver con deporte y con cultura. Nosotros en Valparaíso tenemos al menos 13 escuelas deportivas que son completamente gratuitas de básquet y de fútbol, donde hoy día debemos tener más de 2.000 niños y niñas de 8 o 9 lugares, 8 o 9 barrios de los más complejos de nuestra ciudad, donde generalmente el Estado le cuesta mucho llegar. Por eso le digo que en Valparaíso hay lugares donde al menos el municipio de Valparaíso llega hasta en la última calle. Y eso permite involucrar, que es un actor fundamental, que lo decía José Manuel, a la familia, porque los papás y la mamá se involucran en el proceso de formación deportiva de los chicos y las chicas. Y otra fuerte inversión que hemos hecho nosotros con nuestro presupuesto municipal, que además lo tuvimos que sanear porque los que estaban antes lo dejaron bien diezmado, es en torno a la cultura. Nosotros, en torno a la cueca, en torno al cine, en torno a la literatura, hemos logrado ampliar el tejido comunitario de nuestra ciudad con acciones como la de ayer. Por ejemplo, ayer hubo una fiesta de la literatura con premios nacionales en Valparaíso. 1000 niños y niñas de Valparaíso tuvieron la posibilidad de comprar libros, jugar, disfrutar de un cuento. Es decir, los municipios, antes de cumplir roles de policía, Connie, yo creo que hay que fijar la línea. El rol de las policías, Pero ahí, el rol del municipio, perdón, Germán, el rol del municipio es trabajar con la comunidad. Aportar a construir y a fortalecer el tejido comunitario. Una comunidad fuerte es más capaz de enfrentar los problemas de seguridad de su barrio que una comunidad debilitada. Sí, para que repartamos la palabra, alcalde. Sí, juntas de vecinos. Para que hablemos todo. Jorge, mira, a ver, yo... ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Primero que sí. Sí, lo que pasa es que también hay que ser muy claro con la gente que nos está mirando. Primero decir de que yo no encuentro contradictorio que nosotros sigamos adelante, porque también te puedo enumerar aquí y destinarle 5 minutos a hablar de todas las cosas buenas que estamos haciendo en Puente Alto, con extensión horaria, con deporte, con cultura, todo lo que hemos estado haciendo para recuperar el espacio público, pero lo que sí creo es que estamos frente a una crisis de seguridad, de delincuencia, que es inusitada, ¿ya? Es algo que necesita con urgencia cambiar la forma en que el Estado está enfrentando esta delincuencia. Y eso no significa que dejemos de hacer actividades de prevención. Sí, de hecho, por eso tenemos extensión horaria en todos los colegios municipales, en todos. Por eso buscamos también el incentivo a el microemprendimiento, que las familias tengan cómo salir adelante y parar la olla todos los meses, para que no tengan que también estar recurriendo después a generar ingresos por otras vías ilegales, ¿me entiendes o no? Entonces, por supuesto. Y necesitamos los operativos para despejar el centro, que son las cosas que le pedí a la delegada presidencial regional la semana pasada, que estamos coordinando con ella. Pero ¿qué te quiero decir? Estamos frente a una crisis, tenemos un sistema garantista que lamentablemente está haciendo que las policías todo el día estén destinadas, ¿ya?, y gastando su tiempo en detener a los mismos una y otra vez. Ahí hay algo que cambiar. Además, tenemos el equivalente a toda una PDI en los municipios de Chile y no se le está dando las atribuciones. ¿Ya? Y eso es algo gravísimo, porque en el fondo significa que tienes amarrado a los funcionarios municipales, ni siquiera le permite al funcionario municipal... Espérame, pero solo para que la gente entienda. Sí, está bien. Por ejemplo, no le permite al funcionario municipal, si captura a una persona que estaba justo en un delito flagrante, trasladarlo a la comisaría y lo hacen quedarse ahí expuesto a que la banda criminal que apoya a ese delincuente agarre al funcionario municipal, lo apuñale en la calle. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿cómo es posible que estos proyectos de ley no salgan? Yo estoy de acuerdo señores? con todo lo que estás diciendo, pero te quiero plantear algo. También dejamos de hablar de las policías. O sea, ahora recién estamos volviendo a hablar de las policías y sobre lo que sucede con las policías y las crisis que también están viviendo las policías. O sea, hace menos de un mes el director de la PDI tuvo que renunciar por un caso de corrupción porque fue formalizado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la cuestión de las policías o el tema de las policías, las crisis que viven las policías se dejó de hablar en Chile, porque particularmente el sector de ustedes casi plantea como si cuando uno le hace una crítica a una policía, que es una crítica constructiva, como que se pone del lado de los delincuentes. No, pero lo que marcó antes y después fue la agresión. Entonces, no fueron otras cosas. Y fue que no tenían el apoyo para estarse enfrentando con los criminales. De hecho, la ley Naim, que justamente para que la policía pueda responder. Hablemos de la policía. Recién salió después de que se asesinó a 3 carabineros en nuestro país. Mira, hasta el presidente Piñera, yo participé en una mesa de seguridad en 2018. Hasta el presidente Piñera se atrevió a hablar de la reforma de las policías. Pero escúchame, entre medio vino el estallido social y hay quienes critican... Hay que modernizar la policía y hay que modernizar los municipios también. Por supuesto, pongamos el tema, pero hagámoslo en serio. Ya, pero hablaron de corrupción, yo quiero poner el tema sobre la mesa porque ese es otro problema que afecta a los municipios de manera bastante transversal. Esto es lo que dijo el presidente Gabriel Boric en una reunión que se juntó con varios de ustedes, ¿cierto?, esta semana. Sabemos que ninguna sociedad está exenta de vivir casos de corrupción o de falta a la probidad. La diferencia
se hace en cómo reaccionamos frente a ella, cómo no la dejamos pasar y la combatimos de frente. Por eso tenemos que garantizarle a la ciudadanía que vamos a ser firmes ante todo hecho de corrupción, venga de donde venga, y que no vamos a permitir que unos pocos saquen provecho de los recursos que son de todos. Vamos a ser duros contra la corrupción, venga de donde venga, dice el presidente Gabriel Boric. Hasta el momento, algunos números sobre la mesa. Querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado por corrupción abarcan al 40% de las comunas del país, 40%. Existen 32 alcaldes imputados y más del 50% de los municipios de Chile están siendo investigados por corrupción. Karina Alfino, ahí hay un problema que también puede terminar como ligado al tema de esa seguridad. ¿Por qué es transversal? ¿Por qué es tan transversal? ¿Qué pasa en los municipios? Es que, yo creo que las personas que han cometido delito, las personas que tienen falta administrativa, falta de la probidad, yo creo que es súper importante que se investigue y paguen lo que tengan que pagar. Yo comparto con el presidente. Pero no son pocos, no son casos aislados. O sea, son más de 340 comunas. Yo tampoco es que todos seamos iguales. Yo creo que también es un problema ahora en la política porque creen que todo el mundo roba, que todo el mundo es corrupto y eso no es real. Y yo creo que es súper bueno que finalmente se pueda esclarecer las situaciones de corrupción y que paguen quienes tengan que pagar. Yo creo que es positivo lo que pasa en Maipú, es positivo lo que pasa en Viña del Mar, es positivo lo que pasa incluso ahora en Recoleta con respecto a las investigaciones, porque eso también le da seriedad a las instituciones públicas, que en el fondo, independiente del color político, se puedan investigar los casos que tengan que ver con falta de la probidad. Entonces, yo creo que es importante, que es lamentable que hayan obviamente más de 30 alcaldes, porque uno que pertenece al mundo del municipalismo, yo soy parte de la directiva del HM, obviamente que uno lamenta cuando hay estos casos, pero yo creo que para la fe pública y para que las personas vuelvan a confiar en nosotros, estos casos se tienen que esclarecer. ¿Alcalde Char? Estoy de acuerdo con Karina. Yo no voy a ser un defensor acérrimo del municipalismo. Creo que el problema es profundo en el siguiente sentido, Connie. Parafraseando una canción, la corrupción es un monstruo grande que pisa fuerte y pisa a los municipios, al ejército, a carabineros, a la PDI, al gobierno. O sea, pareciera ser que no hay ninguna institución hoy día en Chile que está a salvo de la corrupción. Es brutal lo que está pasando en Chile. Entonces, eso a mí me da cuenta de que hay un proceso de descomposición del sistema político y en particular de las instituciones, que me parece de que no se está abordando con la seriedad y la profundidad que se merece. Se intentó hacer dentro del marco de lo constitucional, no resultó, no quiero abrir el debate sobre aquello, pero el problema sigue presente y sigue presente muy fuertemente en los municipios. Y los municipios evidentemente son herramientas institucionales cuya última ley se dictó en los años 80. Claro. O sea, son municipios que no reflejan ni en las facultades, ni en los controles, ni en las preparaciones lo que se requiere hoy día en una sociedad como la chilena en el siglo XXI. Germán Codina, nos queda poco tiempo, por eso estoy... que cada uno haga su planteamiento en este tema. A ver, mira, yo primero coincido plenamente con lo que decía el presidente de la República. Yo creo que hay que ser muy drásticos, hay que castigar cualquier atisbo de corrupción, sea del color político que sea la autoridad, pero creo que también hay que hacer como una suerte de reseteo político. Porque resulta que tenemos autoridades que son elegidas por todos los chilenos, que se les paga el sueldo con los impuestos de todos los chilenos, que, por ejemplo, no abren sus cuentas corrientes, ¿ya? Tenemos autoridades que se niegan a hacerse el test de pelo. A todas las autoridades, porque tiene que ser bajo, por ejemplo, algún juicio en particular, una investigación, una formalización que recién te abran tu cuenta corriente. Cada uno que asume lo que debería hacer es firmar un papelito antes y decir, señores, Unidad de Análisis Financiero está autorizada o Fiscalía a estar revisando permanentemente las cuentas corrientes de todos los elegidos y todos los designados, porque también hay muchas autoridades designadas por el presidente de la República, por ejemplo. Y además de eso, test de pelo cada 6 meses a todos, porque resulta que el crimen organizado y el narco pueden estar sometiendo a decisiones a alguna autoridad chantajeándola con el consumo que tiene, por ejemplo, ¿ya? Y tal vez nos vamos a enterar mucho tiempo después. Entonces, actuemos a tiempo, terminemos con los espacios oscuros, con las opacidades que permiten que se instale la corrupción en nuestro país. ¿Alcalde Palacio? Sí, por supuesto, tenemos que seguir avanzando en que todo esto sea lo más transparente, rápido. Sí, el problema mayor que tenemos hoy día es que a nosotros nos eligen para hacer una buena administración, para hacer gestión, para hacer crecer nuestros municipios. Y al final este tipo de situaciones lo que hace es alejarnos de la ciudadanía y que los focos se distorsionen, se pongan en la cosa que se robó este otro, en la farmacia que hizo él, en fin. Y no se habla de lo importante, que es el crecimiento del país, ¿no es cierto?, de los municipios que finalmente ayudan al crecimiento del país. Entonces, uno
lo que quisiera en el fondo es decir, oye, mira, así recibe el municipio, mira cómo estamos, mira los progresos que hemos hecho. A nadie le importa. Hoy día la gente tiene el foco en, no, estos gallos deben ser ladrones porque, en fin... No. Sí. Esa cosa es súper complicada. Terminamos con La corrupción es un atentado contra la democracia. Hablan ustedes de elecciones, quedan esta semana es el plazo para inscribir el miércoles, ¿cierto? Las primarias para las elecciones municipales. No, hay algunos que no van a la reelección, pero la mayoría sí. Germán. Sí, ¿Tú no vas a la reelección, que no puede, pero tiene su... Pero tiene su Delfina, iba a decir, ¿ah? Tiene su Delfina. Matías Toledo. Ya quiero que cada uno responda. ¿Primarias en su comuna para definir el candidato? Es que soy candidata única, entonces... No va a haber, entonces ¿está segura? ¿El Partido Comunista no va, ya está claro que no va a presentar un candidato que le compita? Soy candidata única. Ahora, si hubiese habido un candidato, hubiese estado completamente disponible a las primarias. Jorge Char. Soy candidata única. No sé qué pase. Ya, pero usted dijo, espérese, usted dijo, la política siempre va a permitir el restablecimiento de lazos rotos. ¿Está en conversaciones con el Frente Amplio? Transformar Chile, del movimiento del que soy parte, tiene una conversación con el Frente ¿Está conversando? Sí, hay una conversación. ¿Podrían haber primarias con el Frente Amplio? Lo que pasa es ¿O podría usted ser el candidato del Frente Amplio? Es que hay un problema. Imagínense que en esta mesa está el oficialismo y la oposición, pero en la mesa hay un actor que no cabe dentro de esa negociación, que es lo que yo llamo el campo extraoficialista. ¿Ya? Está constituido por un montón de gente que no somos de derecha, como los compañeros que están al frente mío, pero tampoco somos parte del gobierno. Y estamos por construir una fuerza política nacional distinta por los cambios. Entonces, nosotros somos parte de eso. El oficialismo tiene que tomar sus propias decisiones. Sí, yo quería decir solo una cosa de nuestro sector, pero la presidenta Bachelet en un encuentro el día jueves dijo unidad, unidad, unidad. Y yo creo que ese es el camino. Hasta el momento no tengo contrincante para primaria. Yo creo que hay un tema de timing también complicado. No me complica a mí, pero hasta el momento soy candidato único. Ya. Bueno, Germán, Carla Rubilar, ¿o van a ir debieran ir a primaria? Renovación Nacional tiene como 3 candidatos. Ayer fue... Ayer la pelea familiar de Borneo. Claro, además. Ayer... Ya, cortito, pero acá sí, el mismo apellido. Colega, déjeme responder. Perdón. A ver, mira, la verdad es que ayer pasó algo... Ayer pasó algo muy importante en el Consejo General de Renovación Nacional. Se aprobaron las primarias, se inscribieron en estas primarias. Bueno, una persona que a mí me encantaría que fuera la futura alcaldesa, que es Carla Rubilar, y todo esto se hace también a pedido de ella, que hace varios meses dijo que lo mejor era las primarias para resolver esto, y se sumaron también los otros 2 candidatos, el sobrino del senador y el hijo del senador. Lo que me parece bien. Mira, pero a ver, yo al revés quiero valorar. Pero déjame responder, yo no interferí en tu respuesta. Mira, yo creo que es muy valorable. Esto también tiene que hacernos sentido en lo importante que es la unidad, como lo dijo la presidenta Bachelet para la izquierda. Para nosotros también es muy importante porque hay muchas cosas que acometer definitivamente para mejorar la calidad de vida en nuestro país, realmente combatir la delincuencia y tantos otros flagelos, y mejorar la educación, por cierto, que eso es parte, entiendo, del panel que viene ahora. Germán, José Manuel, Jorge, Karina, muchas gracias por venir a Estado Nacional esta mañana. En Estado Nacional estamos preparados para abrirle la puerta al censo de población.